Bienvenidos y bienvenidas. Corresponde a continuación la revisión de los principales hitos legislativos de la Sala del Senado durante julio de 2021. La aprobación del matrimonio igualitario y una nueva ley de etiquetado de alcoholes, eso además de novedades para el Código de Aguas, los celíacos, teletrabajo y la cuenta pública del Congreso Nacional. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la Sala del Senado durante julio de 2021. Partimos con la histórica aprobación del matrimonio igualitario en la Sala del Senado. Con la presencia de agrupaciones vinculadas a las minorías sexuales mediante 3 votaciones, la Sala aprobó el primer trámite del matrimonio igualitario en Chile en la búsqueda de la igualdad al interior de las familias. Precisamente para ello se hacen las adecuaciones necesarias a la legislación de familia. Se elimina la distinción entre hombre y mujer como únicos componentes del matrimonio. Se reconoce la calidad de progenitores en ambos cónyuges y con ello la relación de filiación a las parejas de un mismo sexo para la adopción de hijos, pero en un aspecto más bien general. En el caso de parejas de mujeres, hay reglas especiales para la filiación de un hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y, por cierto, se reconoce las nupcias contraídas en el extranjero, entre otros aspectos. Luego de esta aprobación, la Cámara de Diputadas y Diputados quedó con la responsabilidad de pronunciarse sobre el futuro de este emblemático proyecto de ley. Estos logros, estos avances, por cierto, están llenos de frenos conservadores. Que este debate legislativo no es posible, sino con la valentía que han demostrado las organizaciones de la disidencia sexual, que desde hace más de 20 años, 30 años se han organizado en nuestro país, han dado una lucha valiente y dolorosa y han logrado abrir estos caminos para consagrar en la ley el matrimonio igualitario como un derecho humano libre de vivir y de instalar en una sociedad con un nuevo orden civilizatorio. El gobierno divide a los que debiera unir en esta materia, buscando el aplauso fácil. Este proyecto va a ser aprobado, están los votos, veremos lo que ocurre con las votaciones separadas, pero aún en estas circunstancias yo me la sigo jugando por defender lo que creo correcto. Insisto, no demonizamos absolutamente a nadie, creemos que no es un buen proyecto para la sociedad chilena. Creemos que el presidente se equivocó. Nadie está negando los derechos que puedan tener. Lo que estamos haciendo es regular categorías que tienen esencias diferentes. Es inaceptable las descalificaciones para quedar bien y quedar como los buenos y los malos. No es así. Este país no funciona sobre esa base. El pensar distinto y el tener una concepción a lo mejor cristiana de un tema no significa violar los derechos humanos. Los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas deben estar protegidos por el Estado y deben avanzar en todo y sobre todo una legislación. Cuando hay una discriminación de origen y se replica en el tiempo, es que este Congreso o esta sociedad nada ha entendido. Y yo valoro históricamente el punto que hoy día me permite estar aquí defendiendo este proyecto, anunciando sin duda mi voto a favor, pero además haciendo justicia. Y tras muchos años de discusión, Chile finalmente contará con una ley de etiquetado de bebidas alcohólicas. Así es porque toda bebida de graduación alcohólica igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en la parte posterior del envase una advertencia clara, precisa y visible sobre las consecuencias de su consumo nocivo, especialmente enfocado en el caso de embarazadas, menores de edad y también al momento de conducir. El texto prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos a nivel nacional, en merchandising, restringe su aparición en medios y también eleva a 18 años la edad para quienes ingresen a discotecas. La deuda que los parlamentarios esperan no sea tanta es que esta ley solo entraría en vigencia al cabo de 36 meses, es decir, 3 años. Al cierre de esta edición solo restaba la firma presidencial para que este discutido proyecto finalmente pasara a convertirse en una nueva ley de la República. Estamos hablando de la principal causa de muerte en jóvenes, cuando está asociado justamente el consumo de bebidas alcohólicas con la conducción de vehículos motorizados. Estamos hablando de que somos uno de los países que lidera los rankings en consumo de alcohol de niñas, niños y adolescentes. Y tras varios años y mirando de reojo el proceso constituyente, la reforma al Código de Aguas volvió a la Sala del Senado siendo aprobada en su fase general.
Se trata de uno de los cambios constitucionales más discutidos en la última década, que sorteó su segundo trámite general y que entre sus premisas destaca por la calificación de bien nacional de uso público, los derechos limitados de aprovechamiento, la definición de acuíferos y aguas subterráneas, registros, patentes, caudal ecológico, entre otros. Un plazo breve de indicaciones en comisiones anticipa prontas novedades sobre este relevante tema. Se establecen medidas inhibitorias y sanciones frente a la tenencia ociosa y especulativa de los derechos que se aprovechan. Con esto se interviene directamente en la especulación con fines lucrativos de la constitución de derechos. Se consagra el principio de úsalo o devuélvalo, posibilitando la extinción de derechos que no se aprovechan total o parcialmente para que puedan decretarse reservas o para que vuelvan a la sociedad como bienes nacionales de uso público. Dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, intensificar y complementar el carácter de uso público del agua, consagrar una nueva regulación para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento y proteger y reforzar la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres. El 1 de julio fue un día importante porque la Sala del Senado reconoció de forma unánime las necesidades de los celíacos en materia de alimentos con contenido de gluten. Claro, porque primero el Senado y luego la Cámara terminaron confirmando el paso a ley de un requerimiento para que los alimentos señalen si tienen gluten o no, una obligatoriedad de oferta de este tipo, y también la inclusión en establecimientos educacionales. Todo lo anterior recordando que los celíacos no tienen tratamiento frente a este padecimiento y solo deben adecuarse a mitigarlo mediante una estricta dieta. Hay personas en que los alimentos, un alimento que le hace mal a una persona, por ejemplo el azúcar, en otra persona no produce los mismos daños. Por eso que esta idea de avanzar cada vez más a una alimentación personalizada en función de los biomas, en función de estos grupos, parecidos a los grupos sanguíneos, una persona RH negativo no le puede dar sangre a un RH positivo y viceversa. En materia alimentaria funciona igual. Por eso que tenemos que dar paso agigantado a una alimentación saludable para que los alimentos no sean los principales efectos o productores de enfermedad. Y aprobado para hacer ley quedó el proyecto sobre teletrabajo para quienes cuiden de niños y otros durante casos de pandemia. La Sala respaldó de forma unánime el tercer trámite de este proyecto, que apela a trabajadores con menores de 12 años a su cuidado y personas en situación de discapacidad. Obviamente no debe haber alguna reducción de remuneraciones para el trabajador y esta durará por el tiempo que se extienda la emergencia, en este caso de tipo sanitario. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, ya sea el padre o la madre, a elección de la madre, podrán hacer uso de esta prerrogativa. La segunda, si la situación se refiere a trabajadoras o trabajadores que tengan al cuidado personal de al menos de un niño o niña menor de 12 años y la autoridad adoptare medidas que impliquen el cierre de los establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos. Y la tercera situación se aplica para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Y en una tradición que corresponde a los meses de julio, concluimos este repaso con la séptima cuenta pública de las autoridades del Congreso Nacional. Diego Paulsen, nuevamente como titular de la Cámara, y Yasna Proboste por el Senado, hicieron una evaluación del ciclo legislativo 2020-2021 en presencia del presidente Sebastián Piñera y con un aforo reducido, semipresencial, por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Ambos mensajes tuvieron un sello bastante político, matizado entre ambas autoridades, con valoraciones y críticas, especialmente por las ayudas a la ciudadanía en medio de la emergencia sanitaria. Concordamos un itinerario de conversaciones acerca de qué medidas tomar durante el tiempo que se prolongara la pandemia para brindar auxilio oportuno. Es lo que se conoció como la Agenda de Mínimos Comunes. Algo muy concreto y acotado, como era ofrecer alivio a las personas y familias para enfrentar la crisis sanitaria que generaba desempleo, pobreza e incertidumbre. El foco principal son las personas y sus necesidades. Julio de 2021 no solo nos dejó materias como estas a destacar en la actividad del Pleno, algunos otros hitos han sido consignados en la parte inferior de su pantalla durante todo este espacio. Por ejemplo, con el paso a ley de un texto que aumenta el financiamiento para la educación parvularia. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas las esperamos en el correo tvsenado@senado.cl. Desde el edificio del Congreso Nacional en la capital, además sede del proceso constituyente y bajo todos los resguardos en materia sanitaria, como siempre agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.